¿Qué tal con todos? Mi nombre es José Rivera, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y hoy día vengo a dar información sobre los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. Este es un análisis normativo. Año a año se van desarrollando tecnologías y junto con estas la sociedad va cambiando, va desarrollándose junto a estas. Con estas nuevas tecnologías acarrean problemáticas en la sociedad, ya que las tecnologías como el Internet son relativamente nuevas, por lo que el control de lo que sucede en la red es muy limitado o nulo. El Internet y los derechos de los jóvenes. El Internet ha hecho que el acceso a la información sea mundial y por ello es que ahora es tan útil y necesario, tanto que ciertos países y organizaciones se han preguntado si es necesario normarlo como un derecho fundamental. Pero junto a esta herramienta fundamental han nacido problemáticas que van de la mano con la mala utilización de la información o la utilización de manera maliciosa. El Internet y los derechos de los jóvenes. Varias organizaciones internacionales han dejado en claro la importancia de regular y normar el uso de la información personal y mucha más dentro de la Internet, sean estas redes sociales, blog o cualquier otro sitio web. Es por estas problemáticas que los legisladores se han visto en la necesidad de crear nuevas leyes que vayan de la mano con la protección de los derechos de las personas en los ámbitos tecnológicos e informáticos. Dentro de la normativa nacional, en el país son varios los cuerpos legales que recopilan diferentes derechos reconocidos en este contexto. Comenzaremos con la norma suprema, la Constitución de la República del Ecuador del 2008. La CRE del 2008, en el artículo 66, reconoce y garantiza a las personas el derecho de protección de sus datos, ya que estos son de carácter personal. Todo esto incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución de estos datos se requieren de la autorización del titular o de mandato de ley. Dentro de los datos personales podemos tener como ejemplo lo que son nombres, domicilio, localización, el estado de salud, la información sobre su salario, información económica, la religión que procesa e incluso su imagen. A decir de Mercedes Galán, la protección de datos personales, aún reconociendo la dinamicidad de su contenido objetivo, derivada de los cambios tecnológicos, garantiza a la persona un poder de control sobre estos datos personales. Es decir, de esto podemos colegir que la Constitución reconoce los derechos de las personas de decidir sobre qué hacen con su información personal. Y estos son los únicos y exclusivos titulares de esta información, la cual se puede permitir el almacenamiento o demás solamente bajo expresa autorización del titular o por mandato de ley. Cuando hablamos de protección de derechos, también incluimos a los menores de edad dentro de estos. En el artículo 44 de la Constitución, especifica que la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos.
Todo esto se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Es decir, que el Estado, la sociedad y los padres son los garantes y los responsables de hacer que se cumplan sus derechos, siempre velando por el interés superior del niño. Esto según la Convención de la Niñez. Dentro de la normativa nacional también tenemos las leyes suplementarias o complementarias o secundarias, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Dentro de esta, al respecto de los niños, niñas y adolescentes, especifica en el artículo 21 que los adolescentes, en el ejercicio progresivo de sus derechos, a partir de los 15 años, podrán otorgar en calidad de titulares su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales, siempre que se les especifique con claridad sus fines. El consentimiento informado de los adolescentes, es decir, que los menores de edad desde los 15 años están en capacidad de dar su consentimiento para tratar datos personales. Como otra ley secundaria, podemos hablar del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 45, el derecho a la información. Sobre el derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y tienen derecho a escoger los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones que la ley las establezca y también aquellas que se deriven del ejercicio de la patria potestad. Es por esto que decimos que el Internet es una herramienta a la que los menores de edad tienen derecho. Sin embargo, hay que regular el uso del mismo. Con respecto a la privacidad de niños, niñas y adolescentes. En el artículo 53 del CONA se especifica que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la privacidad y expresamente dice que se prohíben las injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada. Esto con las excepciones que la ley la establezca. Pero a todo esto, ¿qué es la intimidad? La intimidad refiere para los tratadistas Manuel Fernández y Fontecha Torres, es una manifestación de la dignidad de la persona, constituyendo una protección a la esfera de actuación personal. Es decir, que la intimidad es un derecho y constituye una protección a la dignidad de la persona. Y este derecho está reconocido en la norma suprema, que es la Constitución, y en otras normas como se han especificado en este trabajo académico. Para concluir, podríamos decir que es necesario que el Ecuador desarrolle políticas públicas con respecto al uso responsable y adecuado de la información personal en la red, que es necesario una legislación que proteja los derechos de las personas en el Internet, que los derechos de intimidad y privacidad están resguardados por la Constitución como norma suprema y demás normas secundarias, y que en el caso de los menores de edad, el Estado, la sociedad, los padres y cuidadores son los responsables de velar porque estos derechos se cumplan. Para finalizar, el especificar que este trabajo se ha basado en diferentes códigos y normas de la República del Ecuador,
así como también en diferentes tratados de distintos autores, especificados en la bibliografía de este trabajo. Muchas gracias por su atención.